Bienvenidos a una nueva clase. Hoy abordaremos los modelos constitucionales de México. Para ello, hablemos de que el constitucionalismo mexicano constituye un proceso histórico y doctrinal complejo que refleja la transformación del Estado, la soberanía y las relaciones entre el poder, la sociedad, desde un periodo de crisis que viene desde la monarquía española hasta la consolidación del Estado Nacional moderno. Esta evolución constitucional de México no puede entenderse únicamente como una sucesión de textos normativos, sino como una expresión de disputas ideológicas, proyectos nación y mecanismos de legitimación política. En ese orden de ideas, el constitucionalismo mexicano surgió en medio de tensiones entre monarquía, soberanía popular, federalismo, centralismo y reformas sociales, lo que explica la multiplicidad de instrumentos jurídicos emitidos entre el año de 1812 y 1917. También debemos de considerar que desde una perspectiva doctrinal, los primeros modelos constitucionales mexicanos estuvieron influenciados por el constitucionalismo y el liberalismo ilustrado y las experiencias revolucionarias atlánticas. Sin embargo, la realidad novohispana introdujo elementos propios vinculados con las desigualdades territoriales, el poder eclesiástico y la debilidad institucional. La construcción constitucional mexicana responde tanto a las influencias externas como a conflictos internos. De ahí que las constituciones mexicanas hayan funcionado como mecanismos de reorganización del poder más que como simples catálogos normativos. En ese orden de ideas, la evolución constitucional mexicana refleja esta transición de un constitucionalismo liberal individualista hacia un constitucionalismo social, puesto que mientras constituciones privilegiaron derechos civiles o estructuras de gobierno, la Constitución de 1917 incorpora derechos sociales y una nueva concepción de justicia estatal. La constitucionalización de demandas agrarias, laborales y sociales modifica profundamente la teoría constitucional contemporánea. Iniciemos con la influencia de la Reforma Protestante en el constitucionalismo, es decir, la Constitución de Cádiz de 1812, que representa el primer gran antecedente del constitucionalismo mexicano, debido a que introdujo principios liberales que posteriormente influyeron en los proyectos políticos de la Nueva España y del México independiente. Su importancia radica en que se estableció la noción de soberanía nacional, la división de poderes y la representación política, que fueron elementos que alternaron profundamente el modelo absolutista tradicional. Esta Constitución transforma la idea de autoridad política al desplazar parcialmente la legitimidad monárquica hacia la representación nacional. La participación de diputados novohispanos en la Corte de Cádiz permitió que las élites criollas conocieran y debatieran conceptos constitucionales modernos. Entre ellos destacaron la ciudadanía, el régimen representativo y los límites jurídicos del poder. Y aunque el texto conservaba elementos monárquicos, también incorporaba principios liberales que posteriormente serían retomados por los constituyentes mexicanos. Sin embargo, esta Constitución de Cádiz también evidenció contradicciones del constitucionalismo contemporáneo. Por un lado, reconocía ciertos derechos políticos, pero por otro mantenía estructuras jerárquicas excluyentes. Además, su vigencia intermitente en el territorio novohispano mostró fragilidad. El constitucionalismo mexicano heredó de Cádiz tanto los principios liberales como sus limitaciones estructurales, especialmente en relación con la desigualdad social y la centralización administrativa. Y surge los sentimientos de la nación y el ideario insurgente. El documento denominado Sentimientos de la Nación, presentado por José María Morelos en 1813 ante el Congreso de Chilpancingo, constituye uno de los antecedentes ideológicos más importantes del constitucionalismo mexicano. En este texto se articulaban principios políticos vinculados a la independencia, a la soberanía, a la igualdad jurídica y a la limitación del poder. Morelos propuso una concepción política en la que la legitimidad del gobierno emanaba del pueblo y no de una monarquía, lo cual implicaba una ruptura doctrinal con el orden colonial. El documento también introdujo una dimensión social relevante dentro del pensamiento político, ya que sostuvo la necesidad de moderar la opulencia y disminuir la pobreza como un planteamiento de visión política que trascendía el mero cambio institucional.
La relación entre la justicia social y la organización constitucional aparece tempranamente en este pensamiento insurgente mexicano, anticipando debates que alcanzarían la madurez de la Constitución de 1917. También, los sentimientos de la nación representaron un proyecto político de soberanía nacional, de emancipación, y consideraron la abolición de castas, la defensa de la independencia como una aspiración de reorganización integral con el Estado. Incluyeron el movimiento insurgente frente a limitaciones militares y sus postulados ideológicos influyeron decisivamente en el constitucionalismo posterior. Este ideario configuró una de las primeras expresiones del constitucionalismo nacional con contenido político y social. En cuanto a la Constitución de Apatzingán de 1814, oficialmente denominada Constitución para la Libertad de la América Mexicana, constituyó el primer intento formal de organización constitucional independiente en el territorio mexicano. Elaborada por el Congreso de Chilpancingo bajo influencia insurgente, este texto recoge principios del liberalismo político, del pensamiento ilustrado y de las experiencias revolucionarias atlánticas. La Constitución de Apatzingán representa el primer proyecto jurídico integral de soberanía nacional mexicana, y entre sus principales aportaciones destacan la afirmación de que la soberanía popular, la división de poderes y la idea de representación política tenían que ser reconocida, además de ciertos derechos fundamentales vinculados a la libertad, la seguridad jurídica y a la igualdad. No obstante, mantenía una fuerte influencia religiosa al declarar a la religión católica como la única permitida. El texto combinó elementos liberales, modernos, con componentes tradicionales derivados del contexto político y cultural novohispano. Desde una perspectiva doctrinal, la Constitución de Apatzingán tuvo más relevancia simbólica que eficiencia institucional, debido a las condiciones bélicas de la Guerra de Independencia. Sin embargo, su importancia histórica radica en haber establecido las bases conceptuales del constitucionalismo mexicano posterior. Además, consolidó la idea de que el orden político debía sustentarse en un documento normativo supremo. Hablemos del Plan de Iguala. El Plan de Iguala de 1821 y el Tratado de Córdoba constituyeron instrumentos político-jurídicos fundamentales para la consumación de la independencia mexicana. Ambos documentos articularon un proyecto de transición sustentado en tres garantías: religión, independencia y unión. El modelo político derivado del Plan de Iguala buscaba conciliar intereses monárquicos, militares y criollos, mediante un esquema de independencia conservadora. El Plan de Iguala estableció una monarquía constitucional como forma de gobierno, reflejando la influencia del constitucionalismo moderno europeo. Y aunque reconocía la independencia de México, mantenía elementos de continuidad con el orden político tradicional, especialmente en materia religiosa y corporativa. La independencia mexicana no surge inicialmente bajo un modelo republicano radical, sino mediante un proyecto monárquico constitucional de conciliación política. Bueno, y por su parte, el Tratado de Córdoba consolida jurídicamente el reconocimiento de la independencia y otorga legitimidad internacional al nuevo Estado. Sin embargo, las tensiones entre centralismo y federalismo y monarquía persisten, generando inestabilidad institucional. Estos documentos, tanto el Plan de Iguala como el Tratado de Córdoba, revelaron que el nacimiento constitucional de México estuvo marcado por negociaciones políticas complejas y no por una ruptura uniforme con el pasado colonial. Implica la transición hacia el constitucionalismo republicano, que fue gradual y conflictivo, producto de disputas entre la soberanía y la organización estatal. Ahora, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 representa la consolidación formal del modelo republicano y federal. Inspirada parcialmente en una constitución estadounidense y en el liberalismo político del siglo XIX, esta norma organiza al país bajo una estructura federal integrada en estados libres y soberanos. El federalismo se convirtió en una de las principales estructuras más importantes del constitucionalismo mexicano temprano. La Constitución de 1824 estableció una división tripartita de poderes. Reconoce la soberanía de las entidades federativas dentro de un marco nacional. Instituyó un sistema presidencial y un Congreso bicameral. Sin embargo, mantuvo la religión católica como la única permitida, evidenciando la persistencia de elementos tradicionales en el diseño constitucional. La combinación entre el liberalismo político y
la visión religiosa caracterizó las contradicciones internas de este modelo de 1824. Y es que a pesar de su importancia institucional, el federalismo mexicano enfrentó graves dificultades derivadas de conflictos regionales, debilidad financiera y disputas militares. Las tensiones entre centralistas y federalistas marcaron gran parte del siglo XIX. En consecuencia, la Constitución de 1824 debe entenderse no solo como un texto jurídico, sino como un intento de construir unidad nacional en un contexto de fragmentación política. Y bueno, por último, en esta clase hablemos del conflicto entre federalismo y centralismo. Y es que dentro de los debates estructurales más importantes, este conflicto no solo implica diferencias administrativas, sino concepciones opuestas sobre soberanía, distribución territorial del poder y organización estatal. El federalismo defendía la autonomía política de los estados, mientras que el centralismo privilegiaba la concentración del poder en un gobierno nacional. Los sectores federalistas consideraban que la diversidad regional mexicana exigía un modelo descentralizado capaz de garantizar representación local y equilibrio político. En contraste, los centralistas sostenían que la debilidad institucional del país requería un poder fuerte y centralizado para preservar la unión nacional. Estas disputas estuvieron vinculadas con intereses económicos, militares y sociales. La estructura constitucional mexicana se convirtió en un campo de confrontación ideológica entre estos proyectos antagónicos de nación.